entonces queremos hablar sobre las perspectivas económicas y para eso tenemos hoy un súper invitado, él es William Camilo Martínez, administrador de empresas y economista. Muchas gracias, Jessica, Tatiana, por la invitación a uno de los escenarios tan importantes y que obviamente está haciendo tendencia en las redes sociales como ese conmigo. Ok, William, muchas gracias. Bueno, nosotros queremos empezar haciendo una pregunta que yo sé que muchas personas tienen, muchos empresarios tienen, y es, ¿cómo se puede reactivar la economía? Bueno, Jessica, desde el punto de vista económico, es de aclarar que estamos ante un escenario totalmente desconocido. Quizás a nivel mundial, pues nunca hemos visto cómo una recesión tan grande se expuesta en todos los escenarios, en casi todas las mayores, en todos los países. Quizás volviendo un poco al pasado y conociendo los escenarios económicos que hemos tenido, podríamos mirar lo que ocurrió en Alemania en 1944, luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Teníamos un escenario muy similar, pero obviamente ese se enfocaba solamente en Alemania. Actualmente en el mundo, pues ya damos de cuenta como si fuese todos fuéramos Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, donde no tenemos, donde las cifras de desempleo son altas, donde la producción está cada vez mucho más baja, donde el nivel del consumo pues no es lo esperado, donde el poder adquisitivo es mínimo. Entonces, si me ataño a esto y bajo lo que se planteaba en el Plan Marshall y Lord de Erwin, pues podremos destacar de que se podría recuperar la economía bajo tres aspectos. El primero, obviamente, sería el apoyo que hace el Estado. Recordemos que las políticas económicas o macroeconómicas que incluyen en la economía tienen que ser aquellas donde se permita un crecimiento del empleo y por ende un crecimiento en el poder adquisitivo. Tal como ocurrió en Alemania en 1945, el gobierno plantea, luego de que la Alemania, pues la Alemania comunista, la Alemania capitalista, luego de que la dividen cuando termina la Segunda Guerra Mundial, bajo la Alemania capitalista, pues se plantea que es necesario que bajo la política económica exista una donde el Estado, pues obviamente disminuya sus impuestos, tal como digamos lo estamos viendo ahorita en Colombia con, por ejemplo, el régimen simple de tributación, tanto que lo hemos comentado, ¿Cierto? visto que ustedes lo han planteado. ¿Con qué fin? Con el fin de que pues ya ese ingreso que ya no va a percibir el Estado, pues se va reflejado en la creación de empleo y en el nivel de consumo. Es decir, que el gobierno le diga a usted, bueno, usted ya no me va a retribuir a mí lo que yo necesito pues para mantener los gastos del Estado, ¿sí? Pero ese dinero que le va a retribuir, pues usted lo tiene que utilizar para crear empleo, para que pues, las condiciones de vida mejoren, la calidad de vida de las personas sea pues, estable y así se pueda recuperar la economía. Otro punto importante, Jessica, y bajando pues, a lo que se planteaba en Alemania en 1945, es que obviamente pues, nosotros necesitamos volvernos más expertos en otros aspectos. Colombia, si bien pues, hemos tenido un crecimiento a comparación de algunos años, pues este es el momento de que nosotros nos volvamos más tecnificados, es decir, de que produzcamos más, porque somos una economía muy dependista. Si tú o nuestros televidentes, si observamos, si tú volteas a tu alrededor, es muy raro que tú encuentres algo que diga Made in Colombia, ¿sí? Y es precisamente la gran diferencia que tiene Colombia con otros países. Nosotros no producimos mucho. Si miramos la balanza de pagos, nuestra balanza de pagos es negativa hace muchos años, es precisamente porque las importaciones son mucho más mayores que las exportaciones. Y eso hace pues, que al tener una economía tan dependista de otras economías y de otros mercados, pues hace que pues tengamos, cuando existen este tipo de crisis, pues nos vemos totalmente afectados. El tercer punto, Jessica, y es importante tratarlo, cuando Alemania se encontraba en la peor crisis de su historia, y luego de la Segunda Guerra, pues el nivel adquisitivo y la población que tenía pues había disminuido porque pues, prácticamente la mano de obra calificada se había ido a la guerra, entonces no tenían cómo fabricar. Y esto hizo que la gente trabajara un poco más. No quiere decir con esto que aumentemos las horas laborales, que pasen de las 48 establecidas bajo la ley, pero sí es necesario que produzcamos mejor, produzcamos con calidad, que lo que hagamos lo hagamos bien, cosa de que pues como ya no, como en el mercado, ya no va, pues es decir, todos los mercados se van a cerrar porque pues obviamente le dan la prioridad es a lo que se produce en el país, lo que nosotros vayamos a producir tiene que ser igual o de una mejor calidad a lo que nosotros tenemos en las exportaciones que hacemos de bienes y productos. Ok, William, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas,
que nosotros como país tenemos que generar más industria y generar más exportaciones. Entonces surge una pregunta y es en estos momentos de crisis, desde el punto de vista económico, ¿por qué es tan importante que las empresas se formalicen? Es muy importante, Jessica, porque si nos damos cuenta ahorita de la crisis, los primeros beneficiados en cuanto al subsidio de nómina, el subsidio al desempleo, el subsidio a la prima que generó el Estado, se dio pues, precisamente a las empresas formales. ¿Qué hacemos con las personas que no tienen, que no estaban formalizadas, que no tienen un registro de mercantil o que ante las cámaras de comercio o que no tienen una condición, digamos así, digamos, bajo el régimen, ya sea una persona natural, una persona jurídica, pues las personas que no están formalizadas pues se van afectadas y es principalmente el sector de la economía que más se ve afectado porque no recibe ayudas. Eso por un lado. Lo otro, cuando no tenemos formalización de la economía, cuando no tenemos formalización de los negocios, pues sencillamente no vamos a actuar de forma organizada. Quizás cuando nosotros tenemos un negocio hablamos desde lo que yo compro y vendo, pero no hablamos cosas como lo que el mercado demanda y lo que yo puedo ofrecer. ¿Sí? Hablamos de ganancias. ¿No? Cuando un negocio informal habla de ganancias, un negocio informal habla de un margen de utilidad. ¿Sí? Cuando hablamos es que el negocio me fue bien, no es que el negocio me fue bien, es que tenemos un punto de equilibrio. Entonces es como esa forma como de organización que tenemos cuando la tenemos, es decir, cuando nosotros hablamos o tenemos un paradigma mucho más claro, pues va a ser mucho más fácil poder contrastar los problemas o las condiciones que nos presentan. También otro punto importante de la formalidad en la economía es que entidades como por ejemplo la Cámara de Comercio o las demás cámaras comerciales del país, pues pueden ayudarle en cuanto a la parte de capacitación y pues ayudas que obviamente tanto el gobierno, las entidades tanto públicas como privadas pueden ofrecerle a ese comerciante informal. Perfecto, William. Y bueno, además de la formalización, ¿qué otros aspectos deben cambiar los negocios o deben mejorar los negocios después de esta crisis? Sin duda alguna, Jessica, yo consideraría que la parte tecnológica, no es, quizás ahorita con esto de la pandemia, pues se escucha mucho el término reinventarse, pero es importante decir, Correcto. nada se reinventa, prácticamente yo no he escuchado que algo se reinventa, las cosas cambian, y precisamente es eso a lo que debemos apuntar. Quizás aquellos negocios que no han planteado la necesidad de tener una página, pues hoy es el momento, casi el comercio colombiano actualmente se está manejando es por las redes sociales, por el internet, casi todos los procesos, Todo el tema digital. claro, todo el tema digital, tal como ustedes lo están viendo en C conmigo, pues es igual, las empresas tienen que modernizarse, es necesario cambiar, es necesario plantearnos desde el punto de vista digital, mirar las aplicaciones, porque prácticamente después digamos así, de la afectación post-pandemia, pues el mercado va a ser muy difícil, te pongo un ejemplo, cuando vayamos a un centro comercial ya no vamos a ir a un restaurante porque pues obviamente ya la gente tiene pues como cuidado de no quiero compartir pues con muchas personas que no conozca, entonces es necesario que obviamente ese restaurante de la esquina o del barrio pues tiene que crear una aplicación en la cual pueda llevar sus productos bajo domicilios. La importancia en estos momentos es la tecnificación de la producción. ¿Sí? La creación de aplicaciones, la aplicación de redes sociales, el trabajar bajo el marketing digital. Entonces creo que es importante ese aspecto, Jessica. Ok, en conclusión, entonces, tenemos como empresas, como empresarios, adoptarnos en este momento a todo lo que es la tecnología y al e-commerce. Correcto, sí, sí. Ok. Otra pregunta que considero que es muy importante y es ¿qué importancia tienen las exportaciones y el Producto Interno Bruto en el desarrollo de nuestra economía? Son muy importantes, Jessica. Recordemos que el Producto Interno Bruto es la medida que tenemos de la producción que tenemos. ¿Sí? Nosotros en la actualidad pues tenemos un Producto Interno Bruto medianamente competitivo bajo el mercado latinoamericano, pero no tenemos un Producto Interno Bruto que sea competitivo a nivel mundial. Y es por eso que pues, nuestra recesión se vea como tan afectada en estos momentos, como que nuestra economía se ve como tan agrumada, es precisamente por eso, porque lo que producimos no es tan alto al nivel que nos exigen la globalización. En las exportaciones, hablábamos en la primera pregunta en cuanto a la balanza de pagos. La balanza de pagos es importante, al igual que es otro indicador económico que pues nos dice cómo está la salud de la economía, digámoslo así, cómo nos encontramos. Si nuestras importaciones siguen bajando y son mucho más las importaciones, pues no va a llegar un punto donde nosotros, cuando ya vayamos a producir,
pues no vamos a tener a quién venderle. Entonces la necesidad en estos momentos de, bajo lo que planteamos actualmente de la formalización, poder competir en el mercado internacional, poder competir en el extranjero. Porque después de esto, de la pospandemia, hagamos de cuenta que todos los países estamos en una competencia, una carrera automovilística. Todos necesitan volver a recuperar el mercado. Necesitan recuperarse de la crisis que ha dejado la pandemia. Entonces todos vamos a competir. Y si nosotros no competimos a nivel de ellos, pues obviamente nos vamos a ver rezagados y muy seguramente en la carrera, pues en la segunda o tercera vuelta nos va a tocar retirarnos y esperar quién gana, ¿sí? Y eso se ve expuesto. Entonces la necesidad es que bajo la formalización, bajo obviamente el apoyo del Estado, pues las exportaciones empiecen a crecer. No es que ya sea un tema de cliché, sino ya es un tema de necesidad, porque siempre hemos hablado y se plantea bajo los tratados de libre comercio la necesidad de aumentar las exportaciones y bueno, eso se viene hablando desde hace muchos años. Pero ya esto no es un tema de simplemente de acuerdos comerciales, ya es un acuerdo, ya es un tema de necesidad económica. Nosotros necesitamos, como sea, empezar a competir en el mercado internacional. Se puede lograr. La economía colombiana tiene con qué. Nuestros productos, nuestros bienes y servicios están para hacerlo. Pero es necesario, obviamente, tecnificar la economía, competir, prepararnos y, por supuesto, aumentar las exportaciones. Ok, William, muchas gracias. Y bueno, para finalizar, una pregunta también muy importante, y es en estos momentos de crisis, ¿qué tan importante es la variable de desarrollo dentro de nuestra economía? Es muy importante, Jessica, porque muchas veces, y se ve en los países latinoamericanos y en el nuestro, que, por ejemplo, la economía está vista desde el punto de vista, digamos, económico, macroeconómico, desde la variable de crecimiento y la variable de desarrollo. ¿Qué pasa? Nuestros países en los últimos tiempos se han visto o han encaminado su trabajo para hacer un crecimiento de la variable de crecimiento, pero se deja a un lado la variable de desarrollo. Por desarrollo, ¿a qué hago referencia? Hago referencia pues a la calidad de vida de las personas, a la educación, a la salud. Démonos cuenta que hoy en día, pues bajo esta dificultad, pues digamos, aspectos tan importantes en un país como la salud, pues no la tenemos, prácticamente no lo deseado. Entonces, el desarrollo, cuando un país trabaja bajo no solamente trabajando o especificándose en una, sino trabajando en las dos, pues obviamente va a tener mayor crecimiento. Es decir, la variable de crecimiento es directamente proporcional a la variable de desarrollo. Tú no puedes trabajar solamente una y dejar la otra, no, tienes que trabajar las dos. Y démonos cuenta ahorita con esto, con el desarrollo de la vacuna frente al COVID-19. Los países desarrollados, como Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, están en el camino de desarrollar la vacuna. Los países que solamente ahora apenas trabajan bajo la variable de crecimiento, como son los países como pues nuestra región, Colombia, Ecuador, digámoslo así, los países que son homónimos a nosotros, pues no vamos a hablar de ese tema porque no estamos en condiciones de desarrollar una vacuna. Y es precisamente... Estamos preparados económicamente. Exactamente, nosotros no hemos desarrollado investigaciones, a nosotros nos faltan muchos aspectos importantes que se deben tener en cuenta en el tema del desarrollo, como son la educación, como es importante que cada vez el escenario que ustedes plantean como de formalizarse, de estudiar, si miramos las cifras, digamos, de cuántos doctores hay aquí en Colombia con el título de doctor, son muy pocos en comparación con países de la región como México, como Brasil, como Argentina, que obviamente pues marcan la diferencia a nivel latinoamericano. Ok, William, pues agradecemos mucho su compañía y su conocimiento pues para nosotros, para hacer conmigo y pues para todas las personas que nos ven. Bueno, ya para concluir entonces pues tenemos en cuenta que la competitividad es como el punto al que debemos nosotros alcanzar para mejorar nuestra economía y para ello es necesario entonces tanto formalizar con las empresas y obviamente tecnificar nuestras empresas. Esa es como la gran conclusión de todo este tema que nos has brindado el día de hoy. Correcto, Jessica, así es. Ok, bueno, entonces pues recordarles a todos que pueden encontrarnos en Instagram también como arroba conmigo Colombia, que si tienen más dudas o inquietudes, cuenta conmigo. Gracias. Hasta luego. Gracias.